El penitente tiene una misión, o mejor dicho, una penitencia que cumplir al servicio del milagro, la de armarse con la espada sagrada mea culpa y abrirse paso hasta la cuna de la aflicción, dando muerte y sacando así de su tormento a aquellos malditos que encontrará en su camino. Su último obstáculo y el último maldito al que tendrá que asesinar y liberar así de su calvario es su santidad Escribar. Pero él se encuentra dentro de la archicatedral de la Madre de Madres, al igual que la cuna de la aflicción, y para llegar hasta allí habrá de traspasar una gran puerta de bronce, sagrada y prohibida. Y según la regla, una ley divina impuesta por el milagro, para ganarse acceso a través de la gran puerta y poder entrar a la Madre de Madres, han de realizarse primero las 3 humillaciones. La llamada humillación en sí consiste en llegar hasta el cuerpo de un santo incorrupto, arrodillarse ante él y, al hacerlo, ser transportado por un momento al otro lado del sueño prohibido, algo así como el cielo de esta religión. Allí nos encontraremos con uno de los 3 rostros dorados que representan el alma o el espíritu, podemos decir, de cada uno de estos 3 santos. El rostro dorado nos hará entrega de una llaga sagrada, y con las 3 llagas en su poder, el penitente podrá abrir la gran puerta de bronce y entrar a la Madre de Madres. Su santidad Escribar es quien carga con la mayor maldición, al ser aquel a quien se le ha conferido mayor poder por haber heredado el mando de la Iglesia. Conforme avanzamos en el viaje, Escribar aparece en ensoñaciones, y vemos como poco a poco se va abriendo su máscara, y nos va describiendo cómo nota la maldición del milagro creciendo en él. Entendemos entonces que hay, por así decirlo, un sello que contiene el poder de Escribar, o que contiene su verdadera forma, y que por lo tanto mantiene a raya su maldición. Estos sellos son 3, y son efectivamente las 3 llagas que nos dan los 3 rostros dorados. Esto se da a entender en las descripciones de estos objetos, en las que se nos dice lo siguiente. El milagro creó los 3 rostros dorados, desde el fervor mismo de los santos incorruptos, para hacerlos eternos en el sueño prohibido. 3 rostros iguales, cubiertos por oro caliente, son los guardianes de las 3 llagas del alma de su santidad. Su santidad, por su alta penitencia, sufre en su alma de 3 formas. Cada forma es un motivo, y cada motivo es una llaga. Son 3 llagas, pues, las llaves de su dolor eterno, y deben ser custodiadas. Una vez tenemos las 3 llagas, Escribar está a punto de mostrar su verdadera forma, y solo bastará que destruyamos su anciano cuerpo para liberarlo por completo. Bien, esta es la función de las 3 humillaciones. Básicamente, custodiar las 3 llagas que contienen la maldición de Escribar, por un lado, y por otro lado, servir como pruebas de fuerza y fe que garanticen que el penitente elegido será lo bastante digno y poderoso como para cumplir su cometido. Estos 3 santos elegidos son Ten Piedad, Nuestra Señora de la Faz Denegrida y las 3 Angustias. Tenemos muy poca información acerca de ellos, y en esta ocasión hablaremos de Ten Piedad. Ten Piedad fue un miembro del clero de la Madre de Madres, probablemente un alto cargo. A diferencia de Nuestra Señora de la Faz Denegrida, de este no sabemos por qué nombre fue conocido anteriormente, o cuál era su papel exacto dentro del clero. Existe un objeto, el símbolo espinado, cuya leyenda nos introduce a la historia de Ten Piedad, contada por él mismo. Sigo dentro de la criatura, oigo su rugido fuera, oigo el latir de su corazón furioso. Yo solo quería dormir, pero veía al milagro en mis sueños. Me hablaba, por eso me acosté en los brazos abiertos de la señora, pero el milagro se me aparecía de nuevo, cada vez estaba más presente. Entonces desperté, pero ya no era yo, era un prisionero atrapado en un cuerpo enraizado, un cuerpo sumido en una constante ira.
en un constante dolor. Estoy despierto en un cuerpo dormido. El texto es muy revelador. Nos habla de un hombre inocente, a quien desde luego no interesaba el trono ni nada parecido, y quería mantenerse alejado de todo aquello. Ya solo quería descansar. Pero el milagro lo eligió por su santidad, y condenó a su espíritu a habitar en un cuerpo que no controlaba, el cuerpo de una bestia demoníaca, llena de ira, que protegía una de las llagas sagradas, convirtiendo su existencia en una tortura. La descripción del objeto también nos dice que se tratan de espinas trenzadas con infinita paciencia por unas manos encalladas. Solo una férrea convicción podía impulsar la creación de algo así, y a esta tarea tan humilde es a la que se dedicaba nuestro santo, a trenzar dolorosas espinas encallándose las manos con infinita paciencia, como una forma de rezo y penitencia, antes de ser cruelmente transformado en un monstruo. También se hace mención a la señora, empezado en mayúscula, es decir, no era una mujer cualquiera, sino que ese era su título. Se está refiriendo a la estatua en la que vemos echado a Ten Piedad. Como curiosidad, y como muchos ya sabemos a estas alturas, esta escena está inspirada en la estatua de la Piedad del Vaticano, del maestro Miguel Ángel. En cuanto a quién es la señora, por más que he buscado, no he encontrado nada de información sobre ella. La única mención a una señora que hay en todo el juego es a Nuestra Señora de la Faz de Negrida, pero la verdad no encuentro ninguna similitud más allá del nombre. Hay algo que tuvo Ten Piedad de lo que no ha gozado ninguna de las otras 3 humillaciones, y casi ninguno de los otros enemigos de Blasphemous, pues aunque ya no existe, en el prototipo que salió antes del estreno del juego, Ten Piedad tenía un diálogo antes y después de enfrentarnos a él. Diálogo en el que además vemos que su señora iba a ser probablemente un personaje con más protagonismo. El diálogo es el siguiente. De esto podemos deducir que su señora iba a ser una parte relevante del lore, pero que más adelante, por los motivos que fuera, decidieron prescindir de ella, quedando solo como una mención sin resolver, lo cual es una lástima. A mí me gusta pensar que quizás se tratara de la santa a cuyo culto estaba dedicada la hermandad a la que perteneciese Ten Piedad en su vida humana, y a la cual recurrió como un niño asustado al refugio de su madre en el último momento, cuando vio desmoronarse toda custodia a su alrededor. Aunque este último detalle es solo algo que a mí me gusta imaginar, inspirado por la poca información que los desarrolladores, en su generosa crueldad, han tenido a bien dejarnos. Una vez derrotado, podemos acceder a la cámara en donde se encuentra el cuerpo del santo, incorrupto, y al arrodillarnos ante él, vamos por un momento al otro lado del sueño, en donde solo podemos permanecer unos instantes, para que el rostro dorado nos dé la santa llaga de la atrición. Y con esto habrá cumplido así su sagrada misión, y Ten Piedad podrá por fin descansar en paz.